El objeto de la declaratoria de emergencia es reducir plazos y es una contradicción que esta declaratoria de emergencia no haya logrado el objetivo. A esta fecha hay personas que perdieron sus casas, perdieron todos sus bienes que podían tener en estos hogares y todavía no han recibido la ayuda amiga del Estado Dominicano a través del Poder Ejecutivo o del gobierno. En estos momentos hay personas que están peor que cuando llegó la tormenta que le llevó su esperanza, le llevó todo lo que tenían y realmente no se corresponde que con la inversión que se realizó, que se ha cuantificado en unos 20.000 millones de pesos, estas personas estén pasando lo que están pasando. Mientras las autoridades del ministerio responden a ese llamado por la transparencia, nosotros decidimos visitar las zonas afectadas por el huracán Fiona para conocer de primera mano si las familias realmente afectadas fueron auxiliadas. Iniciamos nuestro recorrido en la comunidad Los Platanitos, en el municipio de Higüey, donde encontramos a Germania Carpio, quien nos relató su impacto al ver derrumbarse su casa a consecuencia de Fiona. Sí, estábamos durmiendo porque fue como a las 7:30 de la mañana y pudimos sacar muy poca cosa porque eso fue así de un pronto, después de 8 días del ciclón. Hoy dice vivir alquilada, pues a un año de Fiona nadie le ha socorrido, por lo que mira a su alrededor con desesperanza. En el sector Villa Palmera, la historia de Noadia Calderón no es distinta. La vulnerabilidad de su vivienda quedó evidenciada con Fiona. Cuando yo vi que se levantó y volvió y cayó, yo me asusté. Tuve que salir con mi niña de 10 meses en los brazos a que me auxiliaran al frente porque yo tengo una niña de 10 meses, está yendo la vecina, que actualmente todo fue un impacto y cada vez que llueve se me entra el agua. Al igual que Germania, Noadia sostiene que las autoridades pertinentes no le han colaborado a un año de la catástrofe. Ellos vinieron aquí y al ver que el zinc no estaba totalmente descubierta, ellos hicieron donde estaban descubiertas por completo, donde no estaba descubierta por completo, ellos no hicieron nada. La esperanza de estas personas es que en algún momento las autoridades cumplan sus promesas. Yo le pido volver a hacer mi casita. Los afectados de la tormenta Fiona no pierden la esperanza. Lo que sí hemos perdido la esperanza somos nosotros, de que se aproveche la desgracia de una población importante de la República Dominicana para dentro de ese estado de excepción adquirir bienes y servicios que no se corresponden con la esencia de adquirir materiales de construcción para repararle el techo a una doñita que vio irse con las aguas y las brisas de este huracán su esperanza. Nosotros mantendremos la esperanza de que se le pueda resolver su problema y sobre todo de que el Estado Dominicano actúe con la debida transparencia y no aproveche la desgracia de unos para satisfacer la apetencia de un grupo que siempre son quienes sacan la mejor parte. Dentro de los procesos contratados para atender las necesidades presentadas en el país a consecuencia de los daños por el huracán Fiona, encontramos el proceso MIVET MAEPEN 2022-008, que desde su propia concepción tiene elementos que cuestionar. Primero, es para contratar asfalto en las zonas afectadas, una prerrogativa que no le corresponde al Ministerio de la Vivienda, sino al Ministerio de Obras Públicas. Y sin embargo, estimaron una inversión de cerca de 2.435 millones y el monto contratado fue de
2.191 millones de pesos dominicanos. Es bueno recordar que las provincias declaradas de emergencia fueron 12. Sin embargo, en la contratación de 12 lotes para asfalto y reconstrucción de calles, solo se tomaron en cuenta 3. Y de estas 3, el 50% equivalente a 1.095 millones de pesos se concentró en la provincia de Santo Domingo, una de las menos afectadas, y el resto solo en 2 provincias, la Altagracia y la Romana, olvidando a las demás provincias impactadas como el Ceibo y Atomayor, que ni siquiera fueron tomadas en cuenta en este proceso, según el informe. Para concluir esta entrega de aniversario por el cumpleaños número 1 de Fiona, veamos el proceso que pone la cherry al pastel de cuestionamientos en los procesos de excepción del Ministerio de la Vivienda. Se trata del MIVET MAEPEN 2022-0009, adquisición de vehículos ligeros y pesados para ser utilizados en los trabajos de reconstrucción de viviendas afectadas por el paso del huracán Fiona. Aquí llama la atención que bajo la sombrilla de Fiona se aprovechó la excepción por emergencia y se diseñó un proceso para la adquisición de vehículos ligeros y pesados para trabajos de reconstrucción de viviendas. Al leer con detenimiento, nos encontramos con la compra de una flotilla de camionetas 4x4. Hablamos de 18 unidades Mitsubishi del 2023 a un costo total aproximado de 56 millones de pesos. Es decir, el precio unitario de estos vehículos se fijó a 3.122.000 pesos. Pero hay otra camioneta también 4x4 Chevrolet Silverado del año 2022, cuyo precio fue fijado en 4.830.105 pesos. Un proceso de emergencia diseñado para atender las necesidades de las provincias afectadas por el paso del huracán Fiona se ha utilizado para comprar vehículos hasta de lujo, cuando la compra de vehículos como estos debe hacerse bajo la prerrogativa de procesos normales de contratación que permitan buscar una mejor oferta en los precios. Con este tipo de contratación generalmente se busca anular los procesos de compras competitivos y obviar los procedimientos de rigor ordinario. Entre las compras resalta el hecho que de una flotilla de 19 camionetas haya una que supera el precio de las demás, con una diferencia de 1.700.000 pesos. Si bien es otra marca y de otro año, ¿por qué la diferencia entre la flotilla? Aquí las autoridades del Ministerio de la Vivienda tendrán que explicar varios puntos. Por ejemplo, ¿por qué el poco detalle de estos procesos que no permiten conocer los lugares específicos donde se realizaron las reparaciones y construcciones de las viviendas? También deben aclarar la distribución de recursos y por qué no se evidencia un seguimiento adecuado, lo que se traduce en falta de transparencia. El Ministerio debe garantizar que en los reportes que presente se detalle claramente el estatus de avance de los contratistas. Por esa falta de transparencia, en los informes que la institución prepara, aparecen contratistas que a un año del huracán todavía plantean que buscan centros de acopio para los materiales, cuando claramente incumplieron con los plazos convenidos que no pasaban de 2 semanas para la entrega de las viviendas nuevas. Por otro lado, concentrar el asfaltado en Santo Domingo, cuando las zonas más afectadas estuvieron en el este del país y hubo provincias que ni siquiera fueron integradas, y el hecho de colar compras de vehículos por más de 60 millones de pesos en un proceso de emergencia también debe llamar a la reflexión. Si escuchar los testimonios de los afectados por Fiona nos revela los estragos de este fenómeno natural, los números nos colocan sobre la mesa del daño humano, que puede ser peor que el verdadero huracán. Vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento irrestricto de la Ley de Compras y Contrataciones, que dentro de sus principios
que le dieron origen está la transparencia, la economía, la eficiencia, la participación y sobre todo que el objeto de comprar por parte del Estado le pueda representar a todos aquellos dominicanos que participan de la actividad comercial, que el Estado también pueda llegar hasta ellos. Sin embargo, hemos observado que a lo largo de la aplicación de la ley se trata de utilizar siempre para favorecer a alguien. Los procesos que por la Comisión de Actos de Corrupción se están ventilando actualmente en la justicia dominicana, su origen se produce precisamente en la violación de esta ley. Aunque la ley no tiene consecuencias penales porque le fueron cercenadas las consecuencias al momento de ser modificada por la 449-06, sin embargo, el asociarse para violar la misma y que por vía de estas violaciones se puedan cometer otros ilícitos, esto necesariamente tendrá que tomarse en consideración para aquellos funcionarios que, aprovechando la desgracia de los dominicanos que se vieron afectados por el paso del huracán Fiona, tengan que responder ante la justicia dominicana. Reconocemos el interés del presidente de la República que al momento de emitir el decreto estableció el cumplimiento de entrega de informes cada 15 días a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas emitió una resolución en donde conminaba a las instituciones que habían sido incluidas en el decreto de declaratoria de emergencia que debían someterse a las disposiciones de la ley. Ese informe que debió llegar a la Contraloría y a la Cámara de Cuentas, algunas instituciones lo remitieron unos 8 meses después, otros 9 meses después y algunos 10 meses después de haber realizado todos estos procesos, que como hemos podido observar, fueron aprovechadas esta coyuntura, estas facilidades, donde no se le exige la certificación de disposición o de disponibilidad de fondos, como lo establece la ley. Y que no solamente se volaron lo que es la esencia de una institución, que en el caso de una institución cuyo objeto es la construcción, intervención, reparación, remodelación de viviendas, pues haya también participado del concierto de la contratación de asfalto, que es una tarea del Ministerio de Obras Públicas, quien también dentro del marco de la declaratoria de emergencia estaba incluida en el decreto y también contrató empresas para el asfaltado de las calles de algunas de las provincias o de las comunidades incluidas en el decreto de la declaratoria de emergencia. Lo penoso de todo esto es que los órganos de control, tanto interno como externo, no realicen su labor de oficio que le confiere la ley que la funda. Y esto, si no es por el reclamo de ciudadanos, de medios de comunicación como este, Toda la Verdad, que se ha interesado de darle seguimiento, al observar que a la llegada de un año del paso de este fenómeno, hayan personas que estén en situaciones peores que la que tenían al momento de
afectarle el paso del huracán Fiona. Y es por ello que vamos a seguir insistiendo en el cumplimiento estricto de la ley y que todo aquel servidor público que maneje recursos públicos está en la obligación de rendir cuentas. Se tiene el criterio de que al momento de ser designado, éste puede manejar la institución como si se tratara de su empresa privada. Con la diferencia que en la empresa pública en la que fueron designados a través del decreto del presidente de la República, no hacen malas inversiones, como no hacen buenas inversiones como hacen en las empresas privadas que poseen. Y podemos ver que esas prácticas negativas que aplican en la institución pública que representan, no las replican en su empresa privada. Porque aprovechar la declaratoria de emergencia para adquirir vehículos, inclusive vehículos de lujos, que uno se pregunta por qué hay que adquirir una flotilla de vehículos, de camionetas de doble cabina para ser utilizada en las reparaciones de los afectados por el huracán Fiona. Uno hubiese aceptado sin ningún remordimiento el que se contrataran a través de la renta o alquiler vehículos para el transporte de materiales de construcción para en el menor tiempo posible resolverle el problema a tantos dominicanos que se vieron afectados. Pero no, estos vehículos que pudieron perfectamente someterse al proceso ordinario de las compras y contrataciones fueron incluidos en las compras por el paso del fenómeno y la declaratoria de emergencia. Estamos hablando que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones adquirió una flotilla por casi 55 millones de pesos. Pero dentro de esa flotilla aparece una camioneta cuyo precio supera los 4 millones de pesos, que uno se pregunta si en esta camioneta se puede transportar plancha de zinc, madera, clavos, martillos. No, sabrá Dios el uso que finalmente se le va a dar a este vehículo de alta gama. Y es que el gobierno dominicano debe abandonar la vieja práctica de aprovechar situaciones. Estamos hablando que es como si los fenómenos atmosféricos que sabemos que nos van a impactar cada año sea una bendición para los gobiernos, porque aprovechan el más mínimo aguacero para declarar el estado de emergencia y liberar de la rigurosidad de la ley de compras y contrataciones que contempla plazos para cada proceso. Pero ni hablar de que el compromiso asumido por los oferentes que fueron adjudicados por parte del Ministerio de Vivienda y Edificaciones tenían el compromiso de entregar para las reparaciones 3 días después de recibir los avances correspondientes y 15 días para las reparaciones y 15 días para la construcción de las viviendas. Y estamos hablando que en los informes entregados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones a Contraloría y a Cámara de Cuentas son informes vagos, donde no se detalla ni siquiera
las zonas en donde fueron realizadas estas construcciones y reparaciones. Entonces cumplimos con el mandato del decreto de mandar un informe, pero cuando vemos el informe es un informe que no resiste el análisis de un estudiante de básica. Y creo que las intenciones manifestadas por el presidente Luis Abinader de un gobierno transparente no ocurra como aquella expresión del expresidente Joaquín Balaguer de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, significando con esto de que fuera de ese despacho sí había corrupción. Las intenciones del presidente son valoradas, pero no la práctica de muchos de sus ministros. No es posible que los informes brindados por estas instituciones sean replicados por los informes que conforme la Constitución debe hacer el Poder Ejecutivo al Congreso de la República cuando recibe la dispensa de la declaratoria de emergencia para que pueda utilizar a discrecionalidad los recursos que administra. Esos informes vagos que están colgados en el portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo son los mismos remitidos por las instituciones que fueron incluidas en el decreto de la declaratoria de emergencia, que no resisten un análisis porque son informes vagos sin ninguna información verificable. Y es por ello que vemos el testimonio de personas que debieron recibir la ayuda correspondiente y no se produjo. Y creo que esto debe ser parte de las tareas pendientes que tiene el gobierno dominicano de dar respuesta a lo que son las demandas y exigencias de un manejo transparente de los recursos públicos. Para mañana no quejarnos de que aparecemos en los últimos lugares de los rankings de medición de la transparencia y de corrupción como hemos venido apareciendo en los últimos años. Y creo que esa tarea pendiente debe ponerse de manifiesto, sancionando a los ministros que incurren en la mala práctica de utilizar una declaratoria de emergencia que iba dirigida a satisfacer las necesidades que provocaron el paso de la tormenta Fiona en la República Dominicana y que se quedó en anuncio. No es verdad que el número de viviendas que se ha declarado haber intervenido se pudo haber producido. No hay forma de demostrar que la inversión que ha hecho el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones se realizó conforme a los datos pírricos que aparecen en los informes presentados y en su portal web. Nuevamente les damos las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir estas preocupaciones con todos ustedes. Al tiempo de invitarle que esperen, como siempre, una entrega más de su programa, Toda la Verdad.